Bienvenidos a la segunda sesión del cuarto módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En este módulo hablaremos de los escenarios más comunes para que ustedes puedan reconocer qué tipo de cálculo necesitan realizar para estimar su tamaño de muestra. ¿Por dónde empezar? Primero tenemos que reconocer la escala y distribución del outcome. Si es una variable de tipo continuo, si es una variable de tipo cuantitativa, qué tipo de variable es para poder hacer el cálculo correcto. Segundo, tenemos que determinar qué tipo de interacción hay entre los grupos que quiero comparar. Si son uno, dos o más grupos, si son variables de tipo independiente o si el diseño de estudio implica de que la asignación de una depende de la otra, en estudios pareados, por ejemplo. Y si voy a hacer un estimado de tipo de superioridad o de no inferioridad comparado con uno de equivalencia. Es decir, si voy a usar una cola para el caso de no inferioridad o superioridad, o si voy a hacer dos colas como el caso de los estudios de equivalencia. Lo otro que voy a determinar, necesito verificar a priori, es con qué precisión quiero hacer mis estimados, con qué tipo de errores estándar me quiero casar. En este caso, error tipo 1 alfa o el error tipo 2, 1 beta, y a partir de ello estimar el poder de estudio. Si yo estoy haciendo un estudio de tipo exploratorio, puedo hacer bajar mi nivel de alfa a 0.10, es decir, un intervalo de confianza del 90%, y manteniendo mi nivel de mi error tipo 2 en 20%, un poder de estudio del 80%. Pero por convención se acepta que el intervalo de confianza sea 95% y el poder de estudio 80%. Pero si mi estudio quiero hacerlo más riguroso, puedo bajar la posibilidad de error tipo 1 y llegar a intervalos de confianza del 99 o 99.9%. Y mi poder de estudio subirlo a 90%. Tengo también que conocer qué tipo de efecto quiero estimar, porque si el efecto que quiero estimar es muy grande, mi tamaño de muestra va a ser pequeño, sí, pero si el efecto que quiero estimar es muy pequeñito, mi tamaño de muestra va a ser muy grande. De la misma manera, si ese error es muy variable, va a tener un efecto muy grande en mi tamaño de estudio. Si quiero hacer un estimado muy preciso, mi tamaño de muestra va a ser muy grande, y si voy a hacer estimados groseros, mi tamaño de muestra va a ser muy pequeño. A partir de ello, yo traduzco mi hipótesis de interés a un formato de hipótesis estadístico. Entonces, esa correlación entre lo que es teórico y lo que es estadístico depende de qué tipo, de que ustedes prefijen todos estos factores y a partir de ahí reconstruyan su hipótesis. Por ejemplo, si yo planteo un estudio de equivalencia, mi hipótesis es de tipo una media, un valor cuantitativo, lo que yo quiero hacer es comparación de medias. Pero si estoy haciendo una comparación de medias, puedo plantear una hipótesis de tipo puntual, es decir, que una media es mayor o es igual a determinado valor. Quiero saber si mi prevalencia de interés en mi población de estudio es del 20%, hago una hipótesis de tipo mi estimado de prevalencia es igual a 20%. ¿No? De la misma manera, si quiero hacer una comparación entre dos poblaciones, quiero decir si la media de uno es igual a la media del otro. Pero si es que estoy hablando de estudios de tipo cuyo outcome es cualitativo, la prevalencia de una enfermedad y ya no el promedio de determinado puntaje, estoy hablando de la prevalencia de uno es igual a la prevalencia del otro, o si estoy haciendo de tipo superioridad, es mayor, la prevalencia de un evento es mayor a la prevalencia del evento en otra población. Entonces, lo importante acá es que ustedes sepan traducir su hipótesis de estudio a una nomenclatura estadística, de manera tal de que primero ustedes tienen que reconocer qué tipo de hipótesis están haciendo. Si es una hipótesis puntual, mi estudio es no controlable, tengo solamente una población, entonces lo que yo voy a producir como estimados es una media o una proporción. Entonces, mi traducción de mi hipótesis es de tipo, podría ser de tipo puntual, con un valor específico, ese mu0, ese p0. Y como es de tipo dos colas, pero quiero buscar si es diferente a, la traducción de la hipótesis alterna tiene este símbolo de desigualdad. El p que yo voy a estimar es diferente a un valor puntual. Si yo tengo más un estudio con dos poblaciones y esas poblaciones no dependen una de la otra, estoy en un escenario de dos muestras independientes. Igual, calculo medias, comparo proporciones. Y dependiendo de si es que yo quiero plantear esta hipótesis como de equivalencia, mi hipótesis alterna siempre va a ser desigual. En el caso de estudios de muestras pareadas, lo que yo voy a analizar no es la diferencia propiamente dicha, sino la diferencia de los valores discordantes.
esa, esa estadística es distinta a la estadística que usamos normalmente. De ahí que la nomenclatura tiene que variar. Y para el caso de que tenga más de dos grupos, es decir, tengo tres grupos o cuatro grupos, lo que yo voy a hacer es un análisis de varianza. ¿De acuerdo? Y acá tiene que ver con el tipo de análisis que van a hacer. Si van a hacer muestras repetidas con estudios que contienen diferentes seguimientos, o si son estudios que tienen solo una covariable o tienen un estudio que tienen más de dos variables. Esta hipótesis se analiza como que uno de los grupos es diferente al resto, ¿ok? No te dice cuál. Entonces es importante que ustedes entiendan que la hipótesis de igualdad acá es la media de uno es igual a la media de 2 o igual a la media de 0, etcétera, etcétera. ¿Qué software le recomendamos utilizar para cálculo de tamaño de muestra? Para la suerte del mundo, Stata ya ha adoptado ha competido con su rival que era el PASS y prácticamente ha reproducido todas las herramientas que tenían los software y paquetes de cálculo de tamaño de muestra profesionales. Y ahora con su herramienta para hacer cálculo de tamaño de muestra es mucho más completa que lo era en sus versiones anteriores a la versión 9, 10. Y a partir de la versión 11, y ya estamos ahorita en la versión 15, este año se lanza en la versión 15, todas incluyen un componente de tamaño de muestra bastante poderoso. Entonces, cuando ustedes, para este curso en particular hemos seleccionado este software porque es extremadamente fácil de aprender y tiene una herramienta de soporte muy importante. Entonces, la recomendación es instálense cualquier versión de la 13 en adelante para que ustedes puedan utilizar cálculo de tamaño de muestra con Stata. ¿Dónde está la herramienta de cálculo de tamaño de muestra? En el menú, si ustedes van al menú de estadísticas, van a encontrar en la parte inferior una herramienta que se llama Power and Sample Size. Cuando la abran, se va a desglosar este menú y ustedes van a poder notar que están todas y cada una de las alternativas de cálculo de tamaño de muestra conocidas. Lo importante es que ustedes nuevamente revisen cuáles son sus supuestos y una vez que predefinan, encuentren la herramienta correcta. Por ejemplo, y muchas de esas herramientas se repiten, ¿ya? Son diferentes maneras de llegar a la misma fórmula. Si ustedes están comparando medias, ustedes van a tener la opción means. Si ustedes están comparando proporciones, van a tener la herramienta proportions, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos de que queremos comparar medias y mi población de estudio es solo una población. Entonces voy a means, selecciono el menú ANOVA y a partir de ahí encuentro una sola muestra. Y luego me sale un menú, un pop-up que me dice qué tipo de insumos necesito llenar. Entonces todo esto es muy intuitivo, pero siempre y cuando ustedes tengan a priori un conocimiento preciso de cuáles hipótesis estadísticas quieren probar y cuáles son los valores que ustedes quieren considerar. Pero Stata le da más que eso. Y acá tienen que entender la importancia de que un cálculo de muestra es ninguno. ¿Okay? Lo que ustedes requieren es básicamente tener una idea clara de cómo aumenta ese tamaño de muestra dependiendo de las diferentes variables que ustedes han prefijado para su propio cálculo de muestra. Por ejemplo, si ustedes en este caso están considerando de que tengo una media basal con un valor puntual, digamos 20, y quiero tener una idea clara de cuál es mi tamaño de muestra, si es que mi estimado, mi valor puntual es 30, 40, 50, entonces los coloco tal cual. Voy a hacer tres cálculos a la vez, 20 versus 30, versus 40, versus 50. Y si tengo una idea clara de que la división estándar conocida de esa variable varía o tiene un rango que va de 10 a 15, pues ¿cómo puedo colocar un valor intermedio y generar qué cosa? Una tabla que me cuente a mí cómo varía mi tamaño de muestra de acuerdo a los supuestos que yo conozco de mi variable de interés. Esta tabla me va a producir diferentes estimados a la vez y yo ahí recién voy a tener una idea clara de más o menos cuál es el terreno que estoy prefijando. Y acá entiendan lo siguiente. Un cálculo de tamaño de muestra es básicamente una simulación de lo que yo voy a encontrar en mis resultados. ¿Ok? Entonces yo tengo dos posibilidades. O soy muy arriesgado y cojo la muestra más pequeñita porque me conviene y pueda pasar de que mi probabilidad de error es muy alta, o soy muy conservador y escojo dentro de mis simulaciones el peor escenario, el escenario que me da el mayor tamaño de muestra, y a partir de ahí reduzco la posibilidad de que cometa un error. Entonces, eso tiene un impacto por lo general muy fuerte en los presupuestos, pero desde el punto de vista científico lo que uno quiere es encontrar resultados que le permitan rechazar su hipótesis. Porque no rechazar la hipótesis implica de que esta puede que sea falsa o simplemente que yo no tenga el poder de estudio para detectarla. Con lo cual no estoy demostrando nada.
Entonces, bajo esa lógica, la invitación es a que siempre hagan diferentes simulaciones y escojan el escenario más conservador. Esto lo podemos presentar en Stata como gráficos. Y como ustedes pueden notar, Stata tiene un gráfico de tipo default. Entonces, como ustedes no pueden copiar y pegar esto en sus protocolos, lo que les vamos a enseñar es a traducir esto al español y hacer un gráfico para cada una de las simulaciones, además de las tablas. Entonces, hasta acá con la parte más o menos teórica de cálculo de tamaño de muestra. Y vamos ahora sí a enseñarles una herramienta que hemos desarrollado específicamente para esta certificación, que es un do-file con todos los escenarios más utilizados para el cálculo de tamaño de muestra, para que ustedes puedan utilizarlo cambiando los valores y produciendo las tablas y los gráficos. Gracias por su atención.